Queridos hermanos, a estos pensamientos, a estas reflexiones en estos tiempos de pandemia, parecía que iban a ser poco tiempo el que íbamos a estar en aislamiento sin poder congregarnos, pero el tiempo pasa y bueno, nuestro deseo es mantener esta comunión íntima con ustedes, por eso es que apartamos este tiempo para poder compartir, para poder volcar nuestro corazón de manera de poder llegar al tuyo, ¿no? Y poder producir esa unidad, ese relacionamiento que nos hace falta en este tiempo, que nos faltan abrazos, y que estamos reemplazando estos abrazos por estos encuentros virtuales. No es lo mismo, pero es una forma de estar juntos. Y acá estamos hablando acerca de una vida de victoria, de una vida de poder, de llenura del Espíritu, de la alegría del Espíritu Santo. Estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo, de esa victoria interior que tenemos que lograr para que la presencia de Dios se haga estable en nuestras vidas. Hablamos de la ministración del Espíritu a otros, y ahora estamos hablando de cómo recibir esa ministración de otros. Lo primero, decíamos, es la fe. Lo primero que necesitamos es aumentar nuestra fe, nuestra capacidad de recibir esa palabra, esa operación de Dios que nos transforme, y asociado a la fe está la obediencia. Así que ahora nos queremos detener un poquitito en este elemento tan importante de nuestra vida espiritual que es obedecer, ¿no? Cómo la fe produce obediencia y la obediencia produce fe, ¿no? Como una cosa necesariamente va relacionada con otros, ¿no? La fe sin obediencia, la fe sin obras, la fe sin acción es una obra muerta, ¿no? Porque la fe se traduce en hechos, se traduce en acciones, se demuestra, es evidente, es para evidenciar esa comunión que nosotros tenemos con el Señor, ¿no? Así que bueno, la obediencia es un elemento indispensable en la vida cristiana, y quizás uno de los pasajes más difíciles de entender, más desafiantes de la Escritura está en Hebreos 8, en Hebreos 5, del 8 al 9, y nos habla de que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aunque era hijo del Altísimo, de naturaleza humana y divina, Dios hecho hombre acá en la tierra, tuvo que aprender a obedecer por lo que padeció. Y en este proceso de obediencia es que Jesús fue perfeccionado, porque dice, y habiendo sido perfeccionado por la obediencia, bueno, si Jesús tuvo que aprender a obedecer, ¿cuánto más nosotros, ¿no? Que la obediencia nos es tan antinatural, ¿no? Porque somos todos muy independientes, no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, pero Jesús fue perfeccionado en este proceso de aprender a obedecer, de aprender a ser gobernado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y como consecuencia de ese proceso de perfeccionamiento, vino a ser autor de eterna salvación. Así que bueno, ese es nuestro modelo, ¿no? Aprendiendo a obedecer es que nos transformamos, al ser perfeccionados es que nos transformamos en autores, en protagonistas de la salvación de otros. Y dice, de eterna salvación, ¿para quiénes? Tremendo. Para todos los que le obedecen. Así que Jesús vino a ser autor de salvación, de eterna salvación. A su vez, Él aprendió a obedecer para ser autor de salvación de todos los que obedecen, de todos los que le obedecen. Así que vos fíjate que esa gracia opera, esa gracia de salvación, de redención, de transformación, opera en los que le obedecen.
Así que quiero animarte, ¿no? a clamar al Señor y a estar atento para poder ser enseñado a obedecer, porque eso es lo que abre el camino a la transformación, lo que abre el camino a la fe, lo que abre el camino a la gracia. Y bueno, la obediencia no ha sido solamente centrada en el ministerio de Jesús, sino también en el ministerio de Pablo. Ahí en Romanos 1:5 dice que nosotros recibimos la gracia y el apostolado para que para que las naciones aprendan a obedecer a la fe por amor de su nombre. Así que nosotros recibimos este ministerio para enseñar a otros a obedecer, ¿no? Y es, bueno, el gran mandamiento que Jesús nos dejó antes de ascender, cuando nos encomendó la tarea de hacer discípulos, ¿para qué? Para que le podamos enseñar a otros a obedecer. No es fácil obedecer, como decíamos. Nuestra naturaleza es contraria a la obediencia. Todos somos independientes. No queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. Nuestro corazón, sin Dios, por naturaleza, es rebelde. Por eso necesitamos ser enseñados a obedecer. Es indispensable que aprendamos a deponer todas esas rebeldías, todas esas independencias, toda esa autosuficiencia, y que aprendamos a través de los padecimientos y a través de las contradicciones de la vida, aprendamos a obedecer, ¿no? Por eso Pablo, ahí en Romanos 16:19, dice que él se goza en la obediencia de sus discípulos. Ahí en 16:19 dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes. Pablo se gozaba porque había llegado a ser notoria la obediencia de sus discípulos. Esta obediencia es indispensable para el crecimiento, porque en ese proceso de obediencia hay una operación de Dios, hay una operación de transformación. Ahí en 1 Pedro 1:22 dice que necesitamos purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, una de las tareas del Espíritu Santo, no es solamente los dones, no es solamente la fe, sino que una de las tareas del Espíritu Santo es enseñarnos a obedecer la verdad. Y en ese proceso de obediencia, el Espíritu Santo va purificando nuestras almas. Bueno, seguimos adelante en este proceso de aprender a obedecer y nos encontramos en unos días más. Que Dios te bendiga mucho. Gracias.